Me acabo de ver Hamnet y esta es tan solo la segunda parada de un mini evento que estamos haciendo en el canal llamado Rumbo al Oscar, donde vamos a ver y calificar cada una de las películas nominadas a la categoría de mejor película y decidir si merecen ganar, por qué merecen ganar y sobre todo cuál de todas considero yo que va a terminar siendo la ganadora de este famoso premio. Y hablando sobre Hamnet, déjenme comentarles que fue una película que me sorprendió muchísimo, sobre todo con su final y con cómo concluye la misma. La verdad es que fue una película que, si me permiten pues irles adelantando, al principio no me convencía para nada, a la mitad de la película no entendía ni siquiera de qué estaban hablando, pero al final todo en mi cabeza explotó, todo conectó de una manera increíble y fue una película que sinceramente no esperaba mucho y me terminó sorprendiendo en demasía. Pero, ¿qué me sorprendió tanto de la película? ¿Por qué creo que es tan buena? ¿Y por qué considero que puede ser una luchadora muy respetable en la premiación de los Oscars? Pues de eso vamos a hablar a continuación, así que comencemos. Pero bueno, antes de hablar de lo bueno y lo malo que hay en la película de Hamnet, antes quisiera tocar y explicarles de qué trata la película. En muy resumidas cuentas, Hamlet es una historia ambientada en el siglo XVII, la cual reinventa y también como que toma o enmarca la vida y biografía del escritor famosísimo, padre de la lengua inglesa, William Shakespeare. Pero no es simplemente una biografía de Shakespeare, sino una reinvención de sus primeros años y sobre todo el cómo su relación con su familia y los distintos eventos que van ocurriendo alrededor de la película terminan desembocando en la creación de la novela de Hamlet. Ahora bien, como sabrán, este mini evento del canal se llama Rumbo al Oscar, así que básicamente les tengo que hablar por qué creo yo que está nominada en la categoría de mejor película. Y es que yo siento que el mayor atributo que tiene esta película y el mayor fuerte, bueno, los mayores fuertes son en definitiva tanto el aspecto técnico como las actuaciones. Las actuaciones de los actores, aunque he de decir que idos la mitad de la película más o menos, no me parecían la gran cosa. Después de ver el final y cómo concluyó todo, la verdad es que las actuaciones me parecieron increíbles, ambos protagonistas lo hicieron muy bien e incluso los actores secundarios, como podrían ser lo de los hijos de los protagonistas, me siento que hacen un muy buen trabajo al respecto. Y luego, yendo al apartado técnico, aunque no brilla ni tampoco es tan bueno como pudo haber sido por ejemplo Bugonia, que reseñamos hace poco en el canal. Si quieres ver el video te lo dejo por acá anclado. Sí siento que cumple de muy buena manera y lo hace muy bien, sobre todo un recurso que a mí me encanta, que es el hecho de dejar la intriga. Muchas veces pasaba que ocurrían situaciones tal vez extrañas, o ocurrían situaciones en las cuales el espectador se preguntaba qué iba a pasar y te dejaban al personaje principal o al personaje que estaba viviendo esa situación, y en vez de decirte qué era lo que pasaba después, te cortaban la escena, te mostraban otra imagen u una pantalla en negro y entonces nada más te dejan el sonido, incluso muchas veces un grito u otra cosa, y eso te hacía a ti imaginarte ya más o menos qué era lo que había pasado en la situación. La verdad es que este recurso se usa mucho y siento que lo hacen muy bien. Además, también considero que de muy buena manera manejan las tomas ambiente, es decir, los distintos sitios por los que viajan, el ambiente que encuentran, la forma en la que toman las imágenes y los videos panorámicos me parecen excelentes. La cámara y la fotografía están muy bien cuidado en ese aspecto. Y el tercer aspecto por el cual considero que esta película está nominada es sin duda su guión. La verdad es que me parece una locura, aunque al principio me parecía muy flojo y muy lento. Conecta de muy buena manera todos los puntos que trata alrededor de la historia y siento que es un guión muy bien trabajado y muy bueno, la verdad. Ahora, siguiendo a los puntos específicos, vamos a hablar directamente de, para mí, qué es lo bueno o lo mejor que hace la película. El primer punto que yo considero que hace muy bien la película y que trabaja muy bien es la evolución progresiva de la historia. Verán, esta no es de esas películas que desde un inicio ya te dan toda la información, te dicen todo al respecto de qué va a tratar la película y demás. No empiezan diciéndote, bueno, tenemos que acabar con estos robots para salvar a la humanidad y todas estas cosas. No. Esta película desde un inicio se te presenta como un enigma, un dilema. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero poco a poco te lo va desarrollando, te va construyendo las relaciones que van pasando. Me encanta cómo en cierta manera puedes dividir la película en tres actos o en tres partes. La primera, la relación y la conformación de la familia principal de Shakespeare junto con su esposa y el nacimiento de sus hijos, el cómo estos se consolidan como una familia. Luego tenemos el punto de inflexión o el segundo acto, que es la muerte del hijo de Hamlet, que causa pues un punto de inflexión tanto en Shakespeare como en la protagonista de su esposa, y cómo esto daña la relación de la familia e influye directamente en los acontecimientos que pasan después, que se desarrollan en el tercer acto, que es la
consolidación de todos los detalles que vinimos viendo anteriormente en el primer y el segundo acto, incluidos en la propia obra de Hamlet, y el cómo el padre logra de cierta manera inmortalizar la memoria de su hijo y su duelo y luto en la obra. Eso es algo que tocaré y explicaré más adelante, pero me encanta el cómo todos estos actos se conectan entre sí, se desarrollan muy bien y mantienen una evolución constante, construyéndote desde lo primordial o lo primero, como podría ser cómo se conocieron los padres, hasta lo último, que es la consolidación y la propia susodicha obra de Hamlet. Y siento que de cierta manera la película hace esto muy bien, y que si lo hubiera hecho de otro modo no hubiera funcionado, sobre todo porque lo hacen así para que la tragedia tenga un peso emocional mucho más fuerte. En este caso, la muerte del hijo, tú te encariñes con él, encariñes con la familia, encariñes y entiendas el porqué de todo el proceso y toda la situación, y el porqué de cosas como por qué la madre está aferrada al hijo o por qué el padre después no tiene un duelo tan importante. Todo eso se da mediante esta evolución de la cual les estoy hablando, y hace que la tragedia tenga mucho más peso emocional, y sobre todo la consolidación e inmortalización del personaje de su hijo por parte de Shakespeare después tenga una mucho mayor importancia y mucho mayor peso. Y este punto conecta directamente con el siguiente, que considero que puede ser tanto un punto bueno como un punto malo. Probablemente después, cuando hable de lo que no funciona, también mencionaré algo parecido, y es que la película no te explica todo. Y en este caso quiero hablar de que eso es algo bueno, porque en cierta manera te dejan con el enigma constante en toda la película de qué está pasando y quiénes son los protagonistas. Pero ahí va el tema. No es que simplemente te dejan con el enigma, no. Sino que te van dando pequeñas pistas y pequeños detalles que, si sabes interpretarlo, podrás ir intuyendo de qué trata la película. En este caso, yo desde más o menos el minuto 20 o 30, quizás menos, quizás por el minuto 15, ya iba pensando que esto trataba sobre la biografía, o al menos está relacionado con Shakespeare, por pequeños detalles como que el protagonista estaba escribiendo escenas o diálogos de Romeo y Julieta, pequeñas frases y situaciones del protagonista que se relacionaban mucho con la biografía de Shakespeare, a tal punto que me hizo terminar buscando la biografía de Shakespeare y volver a leerla para darme cuenta que sí, que efectivamente esta era una historia que está relacionada con Shakespeare. Pero que si eres una persona que pues no investigó esto, igual la película te va dando detalles durante toda la película, en el caso de que se trata sobre la historia y sobre, está enmarcada, perdón, sobre la vida y la biografía de Shakespeare, pero sin centrarse exclusivamente en ello, sino más bien en su relación con la obra de Hamlet. La verdad es que esto siento que lo hace muy bien, y es básicamente no servirte todo en bandeja de plata, sino que tú más o menos vayas intuyendo la situación, y que todo, en pocas palabras, lo terminas confirmando con alrededor de la hora y 40 de película. Por fin, después de tanto, mencionan el nombre protagonista y ahí te dicen que es William Shakespeare, algo que ya se intuía desde un inicio si prestaste atención a los detalles. Y por último, lo que más me encantó de la película, y probablemente lo mejor que siento que hace, y es el tercer acto como eje conector de toda la película. Verán, el tercer acto, como ya les mencioné, es básicamente una representación de la obra de Hamlet. En este caso, se trabaja de la forma de una pequeña obra de teatro que representa en sí la obra de Hamlet, que era una obra que estaba escribiendo el protagonista, en este caso Shakespeare. Y vemos cómo en la obra el protagonista plasma cada uno de los pequeños detalles que vimos en la película. Mencionarlos ahora sería una absoluta locura, porque fueron demasiados, pero entre los que se me vienen a la cabeza ahora mismo está la puerta negra o el agujero negro como símbolo del más allá, de la vida posterior o de lo que hay después de la muerte. Tenemos también las actitudes de la madre respecto a la muerte, reflejada en el personaje de Hamlet. El propio Hamlet, que es una representación de la personalidad y la relación que tenía el Shakespeare con su hijo. El miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo al rechazo, el miedo a que su esposa sienta que él no tiene suficiente dolor o luto respecto a la muerte de su hijo, pero que sí lo tiene, pero que quiere demostrarlo de otra manera, porque siente que un simple llorar es aferrarse demasiado a algo que no tiene sentido. Entonces, de esta cierta manera, siento que este último acto toma los pequeños detalles, como digo, ahora no se me ocurren todos a la cabeza, pero si los ves te darás cuenta cómo toma todos estos pequeños detalles que se presentaron a lo largo de la película y los junta en la obra de Hamlet. Y esta obra, per se, esta obra en sí misma, déjenme decirles que me parece una absoluta locura. Porque en su función en la película nos muestra cómo el padre, a diferencia del personaje de la madre, de la cual hablaré
después no toma el duelo o el luto de una manera tan directa, no se aferra a su hijo, no se pone a llorar y dice, ay, se murió mi hijo y tal, y se martiriza por ello. Como él lo dice se lo dice muy bien al personaje de la madre. La vida no gira en torno a ello, la vida continúa. Y ahí es donde ella le coge rabia y empiezan como a distanciarse. Pero después entiende el porqué. Porque el personaje del protagonista, en este caso de Shakespeare, entendía que un llorar no valía de nada. Él quería hacer algo mucho más para que su hijo tuviera mucho más valor como el que se merecía. Y ahí es donde entra la obra de Hamlet. Y es que en esta obra, él, en pocas palabras, inmortalizó a su hijo. Inmortalizó el cómo era él, todo lo que giraba en torno a su hijo y lo que le inspiró. Y sobre todo inmortalizó su propio duelo y su propia tristeza. Recuerdo de gran manera el minuto, ¿qué? 50 más o menos de película, minuto 40 más o menos, donde termina la representación de la obra de Hamlet y el actor que está haciendo de Hamlet pues muere, en pocas palabras se hace el muerto para dar a entender que allí muere el personaje en la obra original. Y lo que hace la madre de la película es extender su mano y allí todo el público extiende su mano. Y para mí eso representa exactamente lo que la obra de Hamlet quiere dar a entender o quiere hacerte sentir. Y es la tristeza y el luto que el personaje de Shakespeare tuvo por su hijo. En pocas palabras, transportó ese propio luto a un luto masivo. Que todas las personas cuando vean y escuchen la obra de Hamlet, no solo en esa época, sino en todas las épocas hasta el día de hoy, sientan, bueno, ficticiamente obviamente, que el luto cuando muere el personaje de Hamlet es ese mismo luto que él siente cuando su hijo murió. En pocas palabras, vuelve de una manera macro, de una manera masiva su luto hacia un luto del público, que el público exprese todo el luto y toda la tristeza que él sintió y siente al respecto de la muerte de su hijo. Eso me parece, ¡ay! Que me parece una absoluta locura, en verdad. Siento que lo trabajaron muy, muy bien y esta conclusión y ese cierre final de la película es simplemente glorioso. Más sin embargo, no todo es color de rosas y como ya saben, toca también hablar de lo malo que hace la película. Lo cual en cierta manera siento que se puede encerrar o englobar en un solo aspecto del cual ya les hablaré. Y ese aspecto es en muy pocas palabras que la película no te desarrolla ni te trabaja lo suficiente las cosas. Te da poca información y por ello pretende que tú interpretes mucho al respecto de ello. La película como una forma lineal y una evolución funciona muy bien, pero no te desarrolla más de ello y eso hace que en muchos casos termines no teniendo la suficiente información como para conocer el contexto de lo que está pasando. Esto lo podemos dividir en 3 puntos de los cuales le voy a hablar. El primero de todos es el poco desarrollo que tiene el protagonista, que bueno, sea lo que sea, es William Shakespeare, el padre de la lengua inglesa, al inicio de la película. En pocas palabras, de lo que podría ser considerado el inicio de la película hasta la mitad de la película, tenemos poco y nada de desarrollo del protagonista. Sus ideales, qué es lo que cree, sus pasiones como podrían ser el teatro. ¿Por qué le gustó el teatro? ¿Cómo llegó hasta ello? Porque en el principio se nos muestra que es un maestro de latín, pero después no se nos desarrolla cómo le va gustando poco a poco el teatro y la expresión a través de la actuación y demás. No se nos desarrolla. ¿Qué hacen sus viajes a Londres? Montó una empresa, qué fue lo que pasó, por qué terminó consiguiendo tanto dinero y demás. No se nos desarrolla. Esto hace que cuando lleguemos a la mitad de la película y el enfoque cambie de la madre y sus hijos hacia el protagonista, pues nos damos cuenta que no empatizamos con él por el simple hecho de que no lo hemos visto, no lo hemos conocido, no sabemos qué es lo que siente. Logramos empatizar mucho más con el personaje de la madre porque es que se nos ha venido trabajando durante todo este tiempo y por ello la ruptura, la muerte del hijo por parte de la visión de la madre es mucho más fuerte y mucho más conciso que el que vemos en el del padre y eso tiene sentido. Pero en el hecho de que también después nos quieran mostrar la tristeza del padre y todo esto mediante la obra, no nos hace empatizar en sí per se con el personaje del padre. Por lo cual siento que se puede haber trabajado mucho más al personaje del padre, tanto desde el inicio de la película hasta la mitad, para que después su conclusión se sienta incluso mucho más fuerte. Y el segundo punto que también siento que maneja mal la película es el hecho de que si no posees conocimiento de Shakespeare, poco vas a entender de la película y también de lo que está tratando. En este caso siento que le deja mucho a la interpretación del espectador. Claro, si no conoces de Shakespeare puedes interpretarla de otra manera, incluso llegar a la misma interpretación simplemente con conjeturas y viendo la película. Pero también es que dependes mucho del conocimiento anterior de Shakespeare, mínimo haberte leído Romeo y Julieta para saber que en el minuto 15
el protagonista está leyendo, perdón, escribiendo, creando los diálogos que, de lo que posteriormente será Romeo y Julieta. Y por eso puedes intuir que toda la historia está enmarcada en la biografía de Shakespeare. Pero siento que el no hablarte directamente de ello, no explicarte y demás, y dejarlo toda la interpretación y al conocimiento previo de los espectadores al respecto de Shakespeare, siento que falla mucho en ello. Y el último punto de lo que para mí no funciona en la película es definitivamente el ritmo. Que aquí hago aclaración, definitivamente entiendo que el ritmo es intencional. En este caso, sé que se hace así por lo que ya mencioné la evolución progresiva, que es algo que me parece muy bien, pero también hay que entender que este ritmo puede aburrir a muchos espectadores y puede incluso hacerlos no entender o dejar la película. Puede ser muy pausada de momentos, puede ser incluso inentendible. Muchas escenas que pueden no parecer tener sentido, incluso no poseer los detalles que digo que después conectan en el tercer acto, al menos no que los haya notado. Por lo cual siento que en ritmo sí es bastante lenta, y mira que a mí me gustan las películas que tienen un ritmo lento, pero siento que aquí se pausa demasiado, no es un ritmo fluido y termina influenciando y dañando un poco el progreso de la película. Como digo, sé que es totalmente intencional, pero nada más quería puntualizarlo. Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Merece ganar el Oscar Hamnet? Personalmente considero que va a ser una peleadora muy respetable y muy buena. Considero que tanto su aspecto técnico como su guión, sus lecturas, sus detalles y todo pueden hacerle una peleadora muy respetable, y que siento que puede llegar a incluso competir y hacer pensar a algunos que puede ganar el Oscar. Ahora, personalmente yo le daría el Oscar a Hamnet. No he visto el resto de películas, pero si solamente tuviera que dársela en este momento, se lo daría. Pero es que aquí va la cuestión. Yo no soy el que le da el Oscar, lo da la Academia. Y personalmente siento que esta película es de las películas que la Academia termina nominando más por su lado artístico, más que por si ellos la darían ganadora. Y es que siento que este no es el tipo de película que la Academia normalmente premia, ni tampoco el tipo de película que la Academia ha estado nominando en los últimos años. Entonces en ese caso siento que aunque puede ser una luchadora respetable y muy buena, considero que no va a terminar ganando el Oscar. ¿Lo merece? Probablemente sí, pero no creo que la Academia le termine dando el galardón. Y bueno, en resumen, Hamnet es una gran película muy emocional que tiene un ritmo bastante lento y bastante pausado, en el cual tienes que tener paciencia para entenderla completamente, pero que tiene un final glorioso y maravilloso, y que si logras comprenderla y entenderla y darle su tiempo para que te deje hablar, puede ser una experiencia maravillosa. Es una película que les recomendaría a otras personas, definitivamente sí, sobre todo a personas que sé que se darían su tiempo para verla. Ahora bien, ¿es una película que se la recomendaría a la mayoría del público? No, porque no siento que es el tipo de películas a las cuales normalmente el público les gusta. Por ello creo que no se las recomendaría. Es una película, como les digo, tienes que darle su tiempo. Tienes que dejar que te hable y que veas los detalles, pero que si logras y le das permiso para que lo haga, te va a contar una historia magnífica, increíble, que solamente te puede dejar impactado. Pero bueno, si tú tienes una lectura diferente al respecto a los finales o a lo largo de la película, o quieres simplemente darme tu opinión al respecto de la película, déjamela aquí en los comentarios y vamos a discutir, que como mencioné en el video anterior de Bugonia, lo lindo de este tipo de arte es tener un producto, y a veces incluso un producto tan complejo como lo es esta película, y poder discutir de diferentes aspectos y diferentes detalles para poder ver todas las interpretaciones que les termina dando la gente. Así que, sin mucho más que decirles, les doy las gracias por darme la oportunidad de escuchar mi opinión, y nos vemos en un próximo video.